poner pila. Me Buenísimo. puse día, entregué muchas cosas que había quedado debiendo. Bueno, la idea de la reunión de hoy es un poco charlar sobre cómo vamos a organizar este segundo término del año, que ya ni un cuatrimestre es un trimestre. Eh, ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, es una... es la parte final de la materia, este, para mi gusto la parte más interesante y la parte más desafiante de todo lo que venimos haciendo. Así que espero que a ustedes les interese y los motive tanto como a nosotros, ¿sí? No sé si quieren tomar la palabra, Sebastián o José Luis, para ir explicando algo. Como quiera, Fabio, Dale. cualquiera de los tres. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Veo que somos Todo relativamente bien. pocos hoy. ¿Saben algo de sus compañeros o compañeras? ¿Alguien que les haya hecho alguna consulta, haya avisado que quizás se iba a demorar para ingresar en la reunión? Hola, profe. Yo calculo por Agüero Leonel que me dijo que estaba con trabajo, creo que da clase justo en horario o algo por el estilo. Bueno, Martín Marqués lo mismo, profe. Da clases. Bueno, bueno, igual de cualquier manera estamos grabando el encuentro. La idea es poder subir el encuentro de ¿viste? Después con las personas que vayan teniendo comunicación, compartirlo un poquitito las ideas que surjan de esta reunión y lo que va a ser la etapa ya de cierre. Con José, con Fabio estuvimos charlando un tiempito previo a esta juntada, porque, bueno, un poquitito los tres, de una u otra manera, encaramos un trabajo similar en lo que consideramos que tiene que ser el cierre de la cursada de lenguaje musical. Nos pasa a nosotros, a los tres, que la materia lenguaje musical está un poquito asociada en lo que es nuestra carrera con el lenguaje musical tonal. Es como un campo dentro del lenguaje musical específico con una serie de contenidos, de usos, de costumbres, en donde se aplican, eh, bueno, los contenidos que venimos trabajando a lo largo de la carrera. Y nos sentimos un poquitito quizás, bueno, yo personalmente en falta, por el hecho de asociar la materia lenguaje musical con un título muy amplio en algunos aspectos, con la idea específica y hasta resumida desde mi mirada, lo que es el lenguaje musical tonal específicamente. Entonces, un poquitito el cierre, la última etapa del lenguaje musical 4 lo proponemos como un espacio mucho más abierto, mucho más amplio, en donde la materia se transparente, se abra y un poquitito se conviertan ustedes en promotores de saberes, que sean las personas, ustedes mismos, quienes propongan contenidos a desarrollar y esos contenidos que estén, digamos, atravesados por un interés personal propio de ustedes. Con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, que en principio no es una etapa del año en el cual vamos a estar desarrollando un contenido específico. Les vamos a decir, no, vamos a laburar con este material o con este material, a diferencia de lo que viene siendo un poquitito el recorrido cotidiano de la materia en los años previos del lenguaje musical e incluso en esta primera etapa de la cursada, porque fueron las clases que fuimos desarrollando, todas clases en donde se fueron proponiendo alguna clase de hilo conductor desde el cual ustedes proyectaran nuevos saberes. En este caso, la idea para esta segunda mitad del año en realidad es abrir completamente la materia y que sean ustedes los que partan del interés por algún contenido para trabajar sobre ese contenido específico.
obviamente que ese contenido le vamos a pedir que esté atravesado por algunas características a la hora de encararlo, pero no les vamos a poner en principio limitaciones acerca de qué contenido empezar a trabajar. Con esto le decimos que pueden ser saberes quizás ya trabajados, que de pronto sienten que no se desarrolló de la manera que ustedes precisaban, que pueden ser contenidos que quizás los escucharon nombrar por algún compañero o alguna compañera y no saben bien de qué se trata, pueden ser contenidos que hayan aparecido nombrados en alguna materia y que no se hayan profundizado, pueden ser contenidos que hayan aparecido en torno a información que han buscado ustedes por sitios de internet, por libros, etc. Entonces, ¿qué decimos con esto? Es decir, bueno, tomar los intereses que ustedes tengan, decir, bueno, a mí me interesa tal contenido, a mí me interesa saber sobre tal concepto, tal idea, y que la desarrollen, que desarrollen esa temática. Va a tener cierta forma de encararse este trabajo. En principio, lo que vamos a proponer no son trabajos individuales, si bien, dadas las particularidades del trabajo a distancia que estamos llevando a cabo, puede ser que se presente en algún momento alguna dificultad de comunicación que sucedió en la primera etapa, en la primera parte del año. En principio queremos que trabajen en grupos, encaren la propuesta en grupos, no estamos pensando en grupos demasiado amplios, quizás 2, 3 integrantes, digamos, como idea organizadora. Esto no quiere decir que tiene que estar restringido. Si ustedes sienten que pueden encarar un trabajo con grupos de mayor cantidad de integrantes, bienvenido sea. Nosotros, de nuestra parte, nos parece una idea, nos parece interesante que puedan agruparse. Entonces les decía, pensamos en un trabajo grupal, en el cual van a tener que buscar alguna clase de idea que a ustedes les interese trabajar. Ahora, después, para explicar un poquitito, vamos a poner algunos ejemplos de trabajos que nos han acercado en otros años, como para ejemplificar hacia dónde estamos, hacia dónde queremos orientar el trabajo. Y ese trabajo va a tener, en principio, una presentación que va a ser, por un lado, una parte escrita, que, bueno, después a lo largo de las clases vamos a ir subiendo algunas propuestas acerca de cómo encarar esa parte escrita, y una parte de producción en la cual ustedes básicamente pongan en práctica ese contenido, ese ejemplo que ustedes abordaron para investigar. Esa va a ser como la primera gran etapa del cuatrimestre o del trimestre, en realidad, lo que decía Fabio, porque es un poquito más corta esta primera etapa. Eso lo proyectamos como una gran primera etapa. Ya en principio pusimos una fecha estimativa, tratamos de organizar esta segunda etapa del año de forma de ser claros con los tiempos, pensando que, por un lado, tenemos poco tiempo de trabajo y que, por otro lado, la dinámica de trabajo también va a ser bastante diferente, con lo cual vamos a necesitar una comunicación fluida entre los grupos que se vayan armando y nosotros de nuestro lado pudiendo aportar ideas o quizás materiales de estudio o experiencias que hayamos podido tener sobre alguno de esos materiales que ustedes investiguen. Pero dada, bueno, las situaciones, nos pareció importante ser claros con esas fechas. Entonces, esa primera etapa, ese primer gran segmento de este segundo cuatrimestre, lo pusimos como fecha de cierre el 2 de octubre. ¿Bien? Ya les damos las fechas como para poder organizar un poquitito eso. Para ese día pensamos estar recibiendo estos trabajos escritos y con los ejemplos de las obras que ustedes hagan en función de esa investigación que realicen. A grandes rasgos, como presentaron los trabajos de la primer parte del año. Y después de eso, el cuatrimestre va a tener una segunda etapa de la materia, en donde les vamos a proponer otro trabajo con los mismos grupos de trabajo que ustedes decidan, en los cuales lo que les vamos a pedir es que
retomen la investigación que ha realizado otro de los grupos, alguno de los grupos de sus compañeros y compañeras, y que con ese material desarrollado ustedes vuelvan a crear una obra en función de ese nuevo material propuesto por el otro equipo, por el otro grupo. Con lo cual en ese momento también se va a diversificar la comunicación, porque la idea, lo que tenemos nosotros, es que en esa segunda instancia la comunicación no solamente sea un grupo individual con alguno de nosotros, sino poder buscar una comunicación transversal entre los grupos mismos, quienes se ocuparon de hacer una investigación X y el otro grupo que retomó esa investigación nuevamente por interés, por motivación. Eso van a ser las dos grandes instancias de este cuatrimestre. Para esa segunda instancia también propusimos una fecha de cierre, pensando que tenemos poco tiempo de clases. Tenemos el 6 de noviembre como fecha para cerrar ese segundo gran trabajo organizador del cuatrimestre. Y esa fecha la pensamos porque lo que proyectamos es el 13 de noviembre poder encontrarnos nuevamente esa última semana de clases para poder dar un cierre a lo que van a ser los trabajos y el camino, digamos, de esta segunda etapa del año. La verdad que a nosotros nos tiene bastante motivados, por lo menos a mí en lo personal, la propuesta de trabajo, porque creemos que es encamina el lenguaje musical hacia una forma de trabajo diferente a la de proponer un contenido y trabajar ese contenido y como obligarlos a que todos sepan eso exactamente, por más que siempre buscamos dinámicas de trabajo diferentes a las tradicionales. La verdad que este cierre propone varias cosas diferentes. Por un lado, una dinámica de trabajo distinta, entre una forma de comunicación distinta, o sea, con la dinámica de trabajo incluimos la cuestión de la comunicación entre estudiantes y docentes, lo cual me parece que es una propuesta bárbara, y por otro lado también una forma de vincularse con la disciplina, con la materia específica distinta, considerando que el cierre proyectado a fin de año, ustedes decir, bueno, estamos terminando el lenguaje musical 4, no pensarlo como un cierre, como un fin en sí mismo, si bien quizás desde lo simbólico es muy importante, uno siente un cierre de una etapa, pero lo pensamos más como una apertura de una etapa, o al menos esa es la propuesta que tenemos, es pensar que la materia de lenguaje musical, al terminar el cuarto año, no está dando un saber completo, no es que somos especialistas en lenguaje musical, o somos capos del lenguaje musical, y que la sabemos todas, sino más bien todo lo contrario, es decir, bueno, en el desarrollo de los 4 años de la materia se han abordado una serie de contenidos, los cuales consideramos relevantes para el trabajo que van a desarrollar a futuro, como docentes, como músicos, pero que no es ni el saber acabado, ni el saber definitivo, ni es todos los saberes posibles dentro de la disciplina. Entonces, en ese sentido, nos parece que es una forma de terminar la cursada del lenguaje musical, abriendo muchos más caminos que buscando que la materia llegue hacia un cierre definitivo. Así que, bueno, en ese sentido, esperamos que las propuestas de trabajo que vayan a desarrollar les resulten interesantes, no queremos realmente limitar ninguna propuesta, sí les vamos a pedir que de acá hasta la semana que viene ya estén formados los grupos de trabajo los van a decidir ustedes, lo único que nosotros necesitamos es que nos los comuniquen, que nos avisen, que nos digan quiénes van a estar trabajando con quién, y que tengan ya delimitado cuál va a ser el contenido, el saber que les interese desarrollar. En el caso de que sean contenidos que ya han sido abordados en el trayecto de la materia, seguramente buscaremos alguna clase de información que no
no haya estado presente en el transcurso de estos 4 años. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto que me tocó vivir a mí hace el año pasado o el anterior, de un compañero que trabajó específicamente la modulación en música, pero en el contexto de la música gospel. Él justo estaba cantando en un coro de gospel y trabajó específicamente las modulaciones en ese estilo musical. Con esto es simplemente una idea, por mencionar una, seguramente José y Fabio van a ir compartiendo otras ideas. Unos días estuvimos charlando varias de las ideas que han ido apareciendo en estos años. Así que, bueno, la idea es básicamente, la idea de la juntada de hoy, ¿no? Era poder compartirles a ustedes el cronograma, digamos, de acá a fin de año y lo que va a ser la dinámica de trabajo de acá a fin de año, para que eso sea claro y que ustedes puedan desarrollar las actividades como al menos estamos proponiendo nosotros que sean desarrolladas. No sé si José, Fabio, imagino que querrán agregar algunas cositas. O si tienen preguntas, ¿no? Ustedes, obviamente. José, ¿querés agregar algo? Yo tengo con lo que habíamos quedado algunas pautas para la presentación y todo eso, pero si vos querés agregar algo antes, yo después le doy con las cuestiones más formales. No, simplemente, bueno, más o menos, bueno, ya Sebastián explicitó muy bien. En el aula, en la clase, les habíamos propuesto que vayan pensando para la reunión de hoy estos contenidos que nombra Sebastián, estas propuestas de investigación que ustedes tienen que hacer. Es decir, ustedes tienen que elaborar una investigación sobre un elemento, una categoría, una problemática, un contenido musical, dentro de la materia del lenguaje musical. Entonces, hay unas ciertas, bueno, condimentos o situaciones que vamos a ir explicando, pero bueno, la idea es que, bueno, vamos a dejar a Fabio que explicite bien, pero nos gustaría saber si tienen dudas, preguntas acerca del trabajo y si han pensado algo en esta semana o si tienen alguna idea. Bueno, la idea básicamente es que ustedes puedan elegir una temática a estudiar y traten de desarrollar mínimamente el estudio de eso y que eso dé lugar a una producción musical, que esa producción musical involucre la composición y la performance y que finalmente dé lugar también a la transmisión, ¿no? Y ahí asumimos el rol docente. De qué manera el material que ustedes hacen puede ser comunicable al resto de los compañeros, y esa sería la segunda etapa, en donde cada uno va a elegir alguno de los temas que los compañeros desarrollaron y van a hacer un poco el aprendizaje de ese tema, ya no bajo nuestra tutela, digamos, sino bajo la tutela de los compañeros que trabajaron previamente sobre ese tema. ¿Se entiende la dinámica? Más o menos, ¿cómo viene? Sí, sí. Bien. Entonces, yo voy a poner, a ver acá. Voy a compartir acá los datos. ¿Están viendo algo? Sí. Bueno. Sí, sí. ¿Se ve la presentación? Pues yo no la veo. ¿Pero usted la ve? Sí, No, muy bien. yo no la veo. Yo veo una suerte de huevo frito que dice lenguaje 4. Eso, sí. Eso. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno. Sí, se ve, se ve. Bueno. No, yo no, en el truco no la puedo ver. ¿Estás con el teléfono? Sí, Ah, pues sí, por eso. eso. No sé. Bueno, después de última lo veo cuando esté en la clase grabada. Lo estamos filmando, así que no hay problema. Igual no dice nada. Es más o menos para acordarme de las cosas que hay que decir. Pero no tiene nada, no te perdés nada.
Bien. El tema. La idea es que primero se reúnen en grupo. La idea es que lo hagan en grupo, grupos operativos bajo estas circunstancias. Nosotros pensábamos por lo menos 2 o 3 personas por grupo. Si esto se vuelve muy engorroso, bueno, puede ser individual, pero lo ideal sería que lo encaren en grupo, ¿sí? Ustedes saben que nosotros creemos que la construcción de conocimiento es colectiva y trabajamos para acostumbrarnos a eso, digamos. Bien, tenemos la selección del tema. La idea es elegir un tema que a ustedes los motive fuertemente, les guste averiguar cosas sobre ese tema, ¿sí? Yo puse ahí algunas razones por las cuales se pueden ver motivados para esto, ¿sí? Lagunas de conocimiento, es decir, temas de los que no saben, o mejor todavía, temas de los que no se sabe mucho. Hay cosas que están dando vuelta, pero no están sistematizadas, no se sabe mucho, ¿sí? Para que tengan una idea, por ejemplo, nosotros el año pasado trabajamos con la guaracha santiagueña. Era algo que algunos compañeros conocían medio de oídas, yo no tenía ni idea de qué se trataba, y algunos otros compañeros tampoco. Y bueno, y nos fuimos metiendo en el tema, fuimos, digamos, tratando de llenar esa laguna de conocimiento y de sistematizar un poco los conocimientos que están dispersos en la comunidad, dispersos entre los que practican ese tipo de música, y tratando de sistematizarlos de algún modo, ¿sí? Pueden ser también por falta de sistematización, como en el caso de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Donde hay algo que se sabe, pero se sabe muy fragmentariamente, alguien dice una cosa, otro dice otra cosa, de qué se trata esto, ¿no? Qué tipos de prácticas tiene, por ejemplo, qué sé yo, el trap, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué se dice del trap, esto, lo otro, ¿no? Entonces, por ahí hay mucha información dispersa y el trabajo consiste un poco en sistematizarlo. Y puesta en valor de las prácticas, cosas que por ahí se hacen, cosas que por ahí hacen ustedes, cosas que por ahí tienen experiencia de haber participado en grupos de distintas cosas y que tal vez no se conocen demasiado, no ocupan demasiado espacio en la academia y que merecen una sistematización, ¿sí? O temas que hayan faltado o que ustedes sienten que les faltó en la formación. Por ejemplo, hace unos años trabajamos el contrapunto, ¿no? ¿Por qué? Porque los compañeros pensaban que no se había trabajado demasiado contrapunto a lo largo de los 4 años de lenguaje. Entonces se vieron algunas pautas de contrapunto. En otra ocasión vimos fuga, ¿no? Un tema muy clásico del contrapunto, pero que nunca lo habían tocado y los estudiantes tenían interés en hacerlo, ¿sí? Bien, que el tema esté vinculado con la experiencia personal es importante para facilitar la motivación, digamos, ¿no? También vinculado con una necesidad profesional. Ustedes pueden pensar, y yo por ahí para nuestro futuro profesional necesitamos conocer tal cosa. Por ejemplo, hace 2 años trabajamos con el concepto de música para niños.
se había celebrado el Encuentro Internacional de Música para Niños en Buenos Aires y asistimos al encuentro y a partir de ahí trabajamos con el concepto de música para niños y fuimos desarrollando ideas a partir de lo que habíamos recogido en el encuentro y bueno, y eso tenía que ver directamente con una necesidad profesional, proyectándonos en el trabajo en las aulas, ¿sí? O con una búsqueda personal, ¿no? Con ganas de meterme en algún estilo o de conocer algo en particular, o de cómo manejar ciertos elementos de la música, ¿no? Bueno, estas son ideas, obviamente los temas pueden surgir de distintas motivaciones, pero lo que yo quiero recalcar es que el tema surja de alguna motivación personal. Traten de coparse con el tema, ¿sí? Así tiene más sentido el trabajo que hagan. Si tienen preguntas para hacer, me interrumpen, ¿sí? Habilitan el micrófono y me preguntan. Bueno, el trabajo va a tener 3 partes. Va a tener un escrito monográfico, donde ustedes van a desarrollar por escrito las ideas de lo que pudieron averiguar y sistematizar. Va a tener una composición y un arreglo, es decir, esas ideas los va a llevar a producir una obra musical, ¿sí? De acuerdo al tema que ustedes estén investigando, puede ser una canción, un motete, una obra sinfónico-coral, lo que sea, ¿sí? Pero la idea es que el recorrido de lo que ustedes están estudiando derive en la composición de una obra y la performance, la interpretación de esa obra. Y dadas las circunstancias en las que estamos, la van a tener que grabar para mostrarla, ¿sí? Pueden grabar en audio o en video o en ambas cosas, ¿sí? El escrito. El escrito va a tener una introducción donde ustedes van a hacer el planteo del problema, van a decir de cómo llegaron a esto, cuáles fueron las motivaciones que tuvieron, por qué plantean el estudio sobre esto, un desarrollo teórico sobre esto, ahora voy a ir desglosando cada una de estas partes, ¿sí? Problemáticas prácticas, con qué problemas se encontraron en la práctica cuando fueron a no solamente investigar, sino a componer y a ejecutar esas cuestiones, y conclusiones. ¿Mm? Y la bibliografía, las referencias, etc. ¿Sí? Voy a ir desarrollando cada una de esas cosas. Qué chiquitito me salió esto. El desarrollo teórico. El desarrollo teórico debería tener una contextualización del objeto de estudio. Si yo quiero estudiar la fuga, voy a contextualizarlo en el contrapunto del siglo, en su origen en el contrapunto del siglo XVI, después la derivación tonal en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Digo, pongo ese ejemplo por poner, ¿sí? Si quiero estudiar la chacarera, lo voy a tener que contextualizar adecuadamente, sociohistórica. Una descripción. La descripción es cómo es esto, ¿sí? Si yo estoy describiendo un género musical, bueno, ¿cómo es ese género musical? Es decir, ¿en qué consiste? ¿Sí? De acuerdo a lo que ustedes estén investigando, el alcance de la descripción va a ser diferente. ¿Mm? Una explicación, ¿sí? La explicación también va a depender de lo que ustedes estén investigando. ¿Por qué, digamos, la explicación obedece a preguntas del tipo de por qué, o del tipo de cómo funciona tal cosa? Entonces ahí uno explica. Del mismo modo que la descripción obedece a preguntas del tipo de cómo es esto. ¿Mm?
y una interpretación. La interpretación es la parte donde uno pone de sí mismo en el análisis, ¿sí? Estos son como etapas del análisis. Y la interpretación es la parte en donde uno deriva significados del análisis. Esto significa tal cosa, ¿no? Yo puedo decir que, no sé, el trap es una música que significa tal y tal cosa para las generaciones de tales lugares, tales edades, etcétera, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto en este contexto? ¿Sí? Esto es como un esquema, por ahí no es necesario que ustedes sigan una parte de descripción, otra parte de explicación, ¿no? Pero que todo el desarrollo teórico tenga esto, digamos, vaya dando cuenta de esto. Y después, instancias de representación. Es decir, el escrito se complementa con instancias de representación musical. Y esto quiere decir con la inclusión de partituras, gráficos u otros tipos de representaciones que reemplacen los discursos. En el escrito lo que ustedes hacen es presentar un discurso sobre el tema que están estudiando. Y la representación son formas no discursivas que nos hablan sobre eso que estamos tratando de explicar. Entonces, muchas veces una explicación se complementa muy bien con una partitura o con un gráfico, digamos, que el desarrollo teórico pueda incluir formas de representación de las más diversas, que sean acordes al objeto de estudio que ustedes están indagando. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están viendo contrapunto del siglo XVII, por decir algo, probablemente la representación en partitura sea lo más elocuente. Ahora, si ustedes están viendo beatbox, por ahí una partitura no es una forma de representación que diga mucho de eso, y hay otras formas de representación, por ahí más gestuales, más dinámicas, que pueden servir para ejemplificar cosas o para mostrar cosas para las cuales el discurso no alcance. ¿Se entiende esto? De todos modos, una aclaración importante es que nosotros vamos a ir acompañando durante estas semanas, vamos a ir acompañando personalmente, digamos, el desarrollo de los grupos, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo va trabajando cada grupo y vamos a ir tutoreando el trabajo de cada grupo. Pero, digamos, con esto ustedes ya tienen un pantallazo. En cuanto a las problemáticas prácticas, ¿con qué problemas se encontraron cuando quisieron componer el tema? Problemas no quiere decir dolores de cabeza, ¿sí? Sino qué cosas prácticas tuvieron que ir resolviendo. ¿Mm? Qué facilidades tuvieron, qué dificultades tuvieron, etcétera, ¿sí? Cuestiones de la performance, qué facilidades, qué dificultades tiene tocar o ejecutar este tipo de música, hacer este tipo de cosas. ¿Mm? Y yo puse ahí educacionales para pensar la cuestión de la comunicación. Es decir, si yo tengo que explicarle a alguien esto, ¿sí? ¿Con qué problemas me encuentro, digamos? Vuelvo a repetir, ¿no? Problema no significa que necesariamente sea un escollo, digamos. ¿Cómo sería presentarle esto a alguien, digamos, ¿no? Y cualquier otro tipo de problemática que haya surgido de ponerse ustedes a practicar esto. ¿Mm?
Las conclusiones. ¿Qué implicancias creen ustedes que tiene conocer esto para la formación del músico? ¿Qué implicancias tiene conocer esto para la formación docente? Y cualquier otra implicancia que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Históricas, sociales, identitarias. Según el tema que elijan, van a surgir distintas cosas. Las referencias, ¿no? El último punto que va en la parte escrita, las referencias. Para anotar las referencias bibliográficas, digo, ¿no? Las fuentes a las que ustedes consultaron, ¿sí? Seguir algún tipo de norma. Existen normas para referenciar, ¿sí? Yo ahí anoté APA, Chicago, etcétera, hay distintas, ¿no? ¿Qué significa una norma de referencia? Una manera de citar la bibliografía. Esto se accede fácilmente a través de Internet. Ustedes ponen normas APA o normas estilo Chicago y les aparece y van a encontrar páginas de Internet donde describen cómo se cita un libro, cómo se cita un artículo de una revista, cómo se cita una página web, cómo se cita un video de YouTube, etc. ¿Sí? Esto es muy importante porque lamentablemente muy a menudo, no solamente en los trabajos de los estudiantes, sino a veces en publicaciones se ven mal citadas las fuentes. Y entonces uno quiere ir a las fuentes y no puede llegar a las fuentes porque están mal citadas. ¿Sí? Es un punto muy importante de la comunicación académica. Y para ustedes que están terminando la carrera es muy importante que cuando escriben un texto formal, académico, lo escriban con estas normas. Colocar la disponibilidad online. Quiere decir esto, que si alguno de los textos está en Internet disponible, ustedes tienen que poner disponible en y poner la URL del cual se puede, a través de la cual se puede acceder. Las referencias se escriben en un estilo de párrafo diferente. Esto quiere decir que si ustedes vienen escribiendo en un estilo de párrafo normal, digamos, las referencias se escriben o con otra sangría, o con otro espaciado, o con otro tamaño de letra que permite diferenciar el texto de las referencias. Digamos, por más que se pongan al final, se ponen con un párrafo diferente. Y no incluir referencias que no estén mencionadas en el texto. Esto es, solamente se nombran las cosas que se mencionaron en el texto, que ustedes fueron mencionando en el texto. Con lo cual, si ustedes recurrieron a distintas fuentes, es importante que las mencionen en el texto. Ustedes puedan poner, según tal autor, tal cosa. Que esa información que ustedes sacaron de algún texto esté nombrada en el texto. Bien. Cuestiones de escritura, con esto termino, ¿sí? Algunas pautas para la escritura. Estas son pautas formales. Después podemos ver, cuando se metan con el trabajo, podemos ver pautas de redacción y todo eso. Pero pautas formales. Primero, tengan en cuenta los niveles de títulos. ¿Qué significan los niveles de títulos? Que ustedes van a tener un título principal, que es el título del trabajo. Un título de nivel 1, que es, por ejemplo, introducción. Desarrollo. Conclusión. Un título de nivel 2, que es el que determina las secciones que están dentro de las del nivel 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando se escribe formalmente, los niveles de título tienen que estar diferenciados. Yo no puedo poner el título
del trabajo con la misma letra que el título de nivel 1, con el título de nivel 2, ¿sí? En general, los procesadores de textos como Word, como documentos Google, ¿sí? Tienen todo eso resuelto con un comando que se llama estilos. Ustedes van a estilos y van a encontrar título 1, título 2, título 3, y entonces ustedes cliquean ahí, ya el programa les pone ya, se los organiza, digamos. ¿Sí? Esto es muy importante, parece una pavada, ¿eh? Pero es muy importante para entender los manuscritos, porque cuando, bueno, los manuscritos, se llaman manuscritos a los trabajos que no están editados en una revista. A los PC escritos. A los PC escritos, sí. Pero bueno, se los sigue llamando manuscritos. Porque a veces no se entiende la lógica de la estructura del texto si no se entienden los títulos. ¿Sí? Parece una pavada, pero yo les puedo asegurar que cuando uno lee trabajos que están desorganizados en este sentido, no se entienden. ¿Mm? Bien. Usen los estilos. Acostúmbrense cuando escriben un documento en Word o en Google Docs o en cualquier procesador de texto que usen. Digo eso porque son los que más se usan. Hay un comando que dice estilos, y eso les soluciona la vida, ¿no? Tienen que andar pensando en qué tamaño pongo la letra, este tiene que ser igual a este. Entonces, ustedes tienen que escribir el texto normal y ponen normal. Tienen que escribir un título de nivel 1, ponen título 1. Tienen que escribir una cita, ponen cita. Y el programa les va formateando todo eso. ¿Sí? Eso es un tip, digamos, ¿no? Para ahorrarles el trabajo de andar cuidando que la sangría, que el espaciado, que el interletrado, ¿no? Todas esas cosas que si no hay que andar observando una por una. Bien, otro punto muy importante es el de las citaciones. Cuando uno toma algo de un texto y lo menciona en su trabajo, tiene que citar la fuente. Si no, está robando. ¿Sí? Si ustedes no citan al autor que dice eso, están robándole la idea. Y ya sabemos que robar está mal. Así que traten de no robar y citen. ¿Sí? Cuando ustedes citan textualmente, es decir, palabra por palabra lo que dijo el autor, es muy importante que pongan comillas. Todo lo que va entre comillas no lo están diciendo ustedes, lo dice otro. Entonces, cuando uno lee un texto y lee algo entre comillas, es algo que el lector sabe que lo está diciendo otra persona. Y entonces ustedes lo ponen entre comillas, cuando termina la frase que están citando, ponen el nombre del autor, según la norma que ustedes elijan para citar, ponen el nombre del autor entre paréntesis, con el año de la fuente, y el número de la página de la que sale esa frase. ¿Sí? Eso es muy importante siempre que en la cita textual esté el número de la página. Si la cita es menor de 40 palabras, más o menos, 40, 41, ¿sí? La cita va en el párrafo que vienen escribiendo. Si la cita es más grande que eso, tiene que ir en un párrafo aparte, aunque sea a continuación de lo que ustedes vienen escribiendo. Y ese párrafo aparte tiene que estar destacado por el formato. En general se le pone una sangría completa a la izquierda y entonces queda como más chiquito el párrafo de la cita que el párrafo normal. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el lector visualice rápidamente lo
que está dicho por otro, no por el autor del texto, sino lo que está citado. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque además las normas nosotros no vamos a prestar demasiada atención a esto, pero en realidad las normas de publicación y de escritura tienen un límite de citación textual. ¿Sí? Si yo escribo más de tanto por ciento del artículo con citas textuales, ya estoy escribiendo un artículo que no es mío, es un corte y pegue de otro. ¿Sí? Entonces se tiene que ver con claridad las partes que están citadas. ¿Sí? Si ustedes quieren destacar algo, como quien dice algo importante, no usen negritas, usen itálica. ¿Sí? La negrita no se usa en los textos académicos. Ustedes van a ver negrita, por ejemplo, en los textos periodísticos. Ahí sí se usa negrita, en el diario, por ejemplo. O en los textos pedagógicos, en un manual de escuela. ¿Sí? Pero en los textos... Fabio, Sí. quiero agregar algo, a ver si por ahí Dale. te parece. Con las citas, muchas veces aparecen en los textos debajo, los citan con números, para que expliques un poquito eso que puede pasar, y debajo aparece con ese número la cita del autor, si citan un párrafo, Sí. no sé, Sí. y abajo aparece el autor con todo eso que está diciendo vos. Es una otra manera. Tiene que ver con el estilo de citación. Yo les dije, ahí hay normas. Norma Zapa, norma Chicago, norma ISO, ¿sí? El estilo que dice José Luis, creo que se llama PubMed, algo así. Y es un estilo donde en vez de poner el autor al lado de la cita, se pone un numerito. Y al final, en las referencias, aparece ese numerito con el autor, con toda la referencia, digamos. ¿Sí? Eso depende del estilo que ustedes elijan. Cuando ustedes van a un texto académico, van a ver que las cosas están citadas de una manera, y no importa qué manera, pero es coherente, digamos, no es que hay un texto citado de una manera, otro texto citado de otra, ¿no? Sino que en el cuerpo del texto hay una coherencia, ¿sí? Ese es el estilo de citación. ¿Mm? Fabio, sabes que toda esta charla me genera una duda y quiero aprovechar tu experiencia personal. Cuando determinás un tipo de forma de citar, yo conocía las normas APA, pero con esto de las referencias que consultó José, me doy cuenta que yo a veces las uso también. Y en el escrito, ¿se pueden combinar los estilos de citación o una vez que determinás uno, queda uno fijo? En general, uno escribe de acuerdo al estilo que le piden. Sí. Nosotros les estamos pidiendo. Nosotros podríamos decir, todos con norma Zapa. ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a norma Zapa y entonces escribo siempre con norma Zapa. No tengo que andar consultándolas porque ya me las sé en memoria y todo eso. Pero ustedes elijan el estilo que quieren. ¿Sí? Pero el que eligen, manténganlo. ¿Mm? Les decía entonces, no usen negrita, usen itálica. Y no usen comillas para esas palabras que uno siempre dice entre comillas. ¿Sí? No usen comillas. Cuando ustedes quieren destacar una palabra porque están diciéndola en un sentido que no es el literal o algo así, ese tipo de entrecomillados, usen itálica. ¿Sí? Recuerden esto, las comillas son solamente para lo que ustedes no están diciendo, para lo que dice otra persona. ¿Mm? Bueno, las negritas solamente para los títulos y las comillas solamente para las citas. ¿Está? Estos son normas, a ver, nosotros les planteamos esto porque creemos que independientemente del contenido del lenguaje 4, esto les viene bien para cuando ustedes tengan que escribir cualquier tipo de documento formal. Entonces, nada, lo vamos viendo. Igual lo vamos a ir retocando, nosotros vamos a ir
ajustando la escritura, pero queremos que lo hagan así prolijo. Y creo que no tengo nada más. No, no tengo nada más. Sí. Listo. Si quieren preguntar cosas. Silencio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería hacer una consulta. Me quedó una duda con respecto primero a la cantidad de integrantes de los grupos. Es como mínimo 2 o 3, ¿no es cierto? ¿Y hay un número máximo también? No sé, que no sean una multitud. No, porque a nosotros nos quedó muy cómodo el grupo con el que trabajamos en el cuatrimestre anterior. De hecho, lo tenemos activo todavía, nos seguimos consultando cosas por ahí, entonces está como firme. El tema es encontrar un tema que podamos trabajarlos, creo que somos 6 nosotros. Y, a ver, el trabajo tiene que dar cuenta del monto del trabajo, digamos, ¿no? El volumen del trabajo tiene que dar cuenta de la cantidad de gente que intervino. ¿Sí? Clarísimo. Clarísimo. Y siempre tiene que ver, me parece que es una obviedad, ¿no? Pero siempre tiene que ver con está bien, pero tiene que ver con el lenguaje musical, pero no necesariamente con la lectura y con la escritura. Me hice un matete yo solo en la cabeza, perdón. Pero No. Tiene que ver con problemas de la música. Problemas de la música en general, sea cual fuere. Que lo podamos describir en los términos que abordamos habitualmente en el lenguaje, que son términos técnicos, de la teoría musical, digamos. Excelente, muchas gracias. Y fundamentalmente que pueda dar lugar a la producción musical. Muy bien. ¿Preguntas? Una consulta, ¿recordarían cuánto tiempo es que va a durar el primer trabajo? Porque dijeron que había dos, que era uno que hacemos nosotros y otro que es que continuamos el otro, que duraría más o menos el mismo tiempo cada una de las dos. A partir de hoy, 5 semanas. Ah, bien. Yo, si quieren, tengo el cronograma acá, si lo Sí, quieren anotar, publicar. lo vamos a subir, lo vamos a compartir también en la plataforma para que quede claro eso. En principio, la primera instancia que necesitamos resolver es en el transcurso de esta semana, es delimitar los participantes, los integrantes de los grupos, el tema a desarrollar y que se comuniquen con nosotros para informar de esta decisión. Eso lo necesitamos que suceda en el transcurso de esta semana. Ya pusimos como fecha límite el viernes de la semana que viene. Creemos que una semana es tiempo más que suficiente para tomar estas decisiones, digamos. Nosotros vamos a ir estableciendo entonces, a partir de que ustedes nos informan, bueno, este grupo, somos fulano, mengano, sutano, vamos a trabajar tal tema, a partir de eso vamos a ir estableciendo comunicación con cada grupo. Nos vamos a comunicar nosotros con cada grupo y vamos a ir viendo cómo está trabajando cada grupo, qué está haciendo cada grupo. ¿Sí? Esta va a ser la dinámica de las próximas semanas. Profes, esta semana poniéndole, bueno, definimos los grupos, le comunicamos a ustedes, ¿no? Integrantes y demás, y le vamos a partir de ahí un poco como pautando las ideas y la temática que iríamos a abordar. Sí, sí. La idea es de poder entrar en contacto cuanto antes, así nosotros podemos ayudarlos a orientar la búsqueda de fuentes, ver qué se puede consultar, qué texto se puede consultar, qué tipo de música se puede consultar, cómo se puede encarar el estudio ese. Probablemente puede ocurrir que haya cosas que nosotros tampoco conocemos y entonces nosotros mismos necesitamos, junto con ustedes, empezar a hacer el recorrido, la búsqueda y todo eso. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer es poner a nuestra disposición
la experiencia de estudio. Es decir, la experiencia que nosotros tenemos de haber hecho experiencias similares. Ahora, puede ser que el tema de estudio nosotros no lo manejemos y que entonces también tengamos que estudiarlo. ¿Se entiende? Y que por lo tanto no tengamos una fuente para darles, ¿no? O ustedes quieren trabajar tal cosa, bueno, léete esto. Por ahí ustedes quieren trabajar algo que yo no tengo ni idea, entonces me tengo que poner a ver. ¿Mm? Y tengo que hacer ese recorrido con ustedes. ¿Estamos? Profe, le hago una consulta. Diga. Estaba pensando, ¿no? ¿Puede ser el uso de tecnología en determinado género musical como recurso, no sé, sampler o algo que tenga que ver con eso? Absolutamente. Porque Sí. se me venía a la cabeza que de repente, bueno, tendría que hablarlo con los chicos del grupo, ¿no? Pero se me viene a la cabeza que hoy por hoy es algo que se está usando muchísimo, ya hace unos cuantos años, pero que bueno, que me parece interesante. Uno que escuchamos una orquesta, puede escucharlo sin que esté la orquesta, ¿no? O sea, el año pasado parece que trabajamos con aplicaciones de teléfono. Hicimos bueno. un trabajo sobre posibilidades de composición de música electrónica, digamos, que permitía el uso de algunos, de distintos tipos de aplicaciones telefónicas. Bueno, buenísimo. Voy a consultarlo con el grupo y... Un ejemplo, ¿no? Pero Sí. hay cosas, puede ser. Genial, gracias, profe. ¿Preguntas, dudas, consultas, sugerencias? Quedaron mudos. Lo mataste, Fabio. No, pasa que estuvo muy buena la citación de ejemplos de Gifres de el trap y de el contrapunto del siglo XVII. O sea, tiene más que ver de lo que pensábamos. Bueno. No, nadie, ninguna consulta, ninguna duda, nada que quieran preguntar, saber. Bueno, no, yo lo que decía era, bueno, así estamos, de padre. Estamos, también tendría que hablar después con el grupete, pero yo esta semana pensando posibilidades, según lo que habíamos puesto en la clase pasada, de ir pensando como ideas, no se me ocurrió un tema, un contenido puntual a abordar, pero sí quizás el contexto, el marco. A mí como que se me viene muy presente esto de bueno, el tema que vaya a elegir, que vayamos a elegir con el grupo a trabajar, de música o de lenguaje musical, pero con una doble, digamos, intencionalidad, esta cuestión de enseñarlo en este contexto, porque nosotros seríamos los sucesores a ustedes. O sea, a ustedes les tocó este año como profes abordar esta, bueno, algunos ya por ahí están ejerciendo y trabajando, ¿no? Pero enseñar los contenidos o direccionar las materias en esta situación de virtualidad. Entonces, ya me ocurría por ahí hacer un trabajo de investigación que también sea como un consultor después para decir, bueno, según las experiencias, ¿no? También de ustedes y de los que se pueda ir recopilando, trabajar ese contenido musical o esa temática o esa problemática, pero en este marco virtual y de pandemia. Sí. Puede ser. Buenísimo. Bueno, cualquier duda que tienen, vamos a dejar un foro en el aula, ¿sí? Para ir compartiendo las dudas y todo eso. Pero les pedimos entonces que en el transcurso de esta semana ya definan los grupos y los temas
así ya nosotros a partir de la semana que viene empezamos a contactarnos con ustedes para ir viendo en qué andan y en qué podemos ayudarlos, ¿sí? Perfecto. Genial. Bueno, estamos. Puede ser una última, no sé si se escucha ahí. Dale, dale. ¿Me escucha? Sí, bajito, pero te escuchamos, dale. No, en la parte que dice la cuestión compositiva, composición, arreglo, notación, que era creo en la segunda parte, en el segundo momento del trabajo. Ah, sí, no expliqué bien eso. Yo puse ahí notación, porque según lo que tengan, lo que vayan a hacer, no necesariamente es una partitura formal. Bien. Todo depende de lo que, depende de lo que hagan, pero que Tiene que ser quede una algún cuestión tipo de práctica. registro. ¿Sí? Sí. Dale. No, lo que decía era si tiene que ser una cuestión práctica de lo que se haya desarrollado, pero puede ser algo, una canción ya compuesta o tiene que ser una composición nueva, original, Tiene del que ser tema algo de desarrollado. ustedes. Tiene que ¿Cómo? ser algo que ustedes creen, una creación de ustedes. Bien. Bueno, era eso. Gracias. Bueno, si no tenemos nada más, nos despedimos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, dejamos aquí entonces, ¿sí? Estamos en contacto y cualquier cosa nos preguntamos. ¿Sí? Ok, buenísimo. Sí, Fabio, saludos. una Ok, preguntita. ¿El material que estuvieron trabajando lo van a subir prontamente? Lo que estuviste explicando, el tipo PowerPoint, ¿lo van a subir al Eh, aula? puedo subir el PowerPoint, pero como voy a subir el video, Ah, mejor, mejor. queda el video, ¿sí? Yo de mi parte quisiera consultar primero con la gente que voy a trabajar, pero Sí. tengo por ahí ganas de hacer un contenido que, bueno, es lo primero que me gustaría preguntar si es posible, porque por ahí tengo ganas de investigar algo que quizás no tenga que ver algo con lo que yo por lo menos leí del lenguaje musical tonal tradicional. Tengo ganas de investigar cómo salirme un poco del tema del eurocentrismo y todo eso. Muchas veces hablamos. ¿Salirte de qué? No te escuché. Eurocentrismo, de la enseñanza eurocentrista, colonizadora. Pero Sí, bueno, sí, lo tengo que hablar primero con quién dale, voy no a hay problema. trabajar y consultar si es posible. Sí, no hay problema. Bueno, Sí, 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 puede bueno, ser. Ustedes propongan, ¿sí? claro. Y ahí vemos. Sí, sí. Ok. ¿Ok? Bueno, sí, sí. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chau, profe. Saludos. Bueno, Chao, Gracias. buenísimo. Chao. Chao, Estamos gracias. hablando. chao, Hasta chao, luego. saludos. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, hasta luego. Chao a todos.